Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Te traemos, como empezamos a hacer en este ciclo que iniciara otra de las astrólogas acá en nuestra escuela, Lucía. Te vamos a hablar un personaje histórico que fue notable en la historia de Occidente. Cuando decimos notable es que ha despertado visiones en contra y visiones a favor. Modernamente más visiones en contra. En su época, muchos a favor, porque tengamos en cuenta que en ese momento, en Francia, tuvo un predominio en Europa importante, que fue el personaje Napoleón, que inclusive Beethoven, el gran músico, dicen que le dedicara el concierto número 5, que se llama El Emperador, a este personaje, cuando ocupara el norte de Europa. Bueno, para traerte un poco algo diferente, todos los días, conjuntamente con Lucía, vamos a ir haciendo videos acerca de algún personaje de la época para que sigamos aprendiendo juntos astrología, esta milenaria ciencia, para hacerlo esto entretenido. Hoy te hablamos de la carta de Napoleón Bonaparte, que fue importante en la historia de Occidente porque Napoleón Bonaparte además tuvo un destino protagónico en lo que fue la historia de la independencia americana a lo largo de todo el continente, allá por 1800 y pico. Tengan en cuenta que la mayoría de las independencias americanas se dieron en lo que fue 1806, 1810, 1809, ¿no? 1816, todas las independencias americanas, y que se gestan a partir de la Revolución Norteamericana, 1776, la Revolución Francesa 1789 y luego paralelamente el proceso de la democracia o de la república, mejor dicho, se empezó a dar después del 1800 en lo que eran las colonias en América. Bueno, Napoleón ocupa España, su hermano queda en el poder en España, y acá en América se desarrolla todo un proceso revolucionario enorme, en los cuales tenemos a los famosos próceres argentinos, bueno, acá a San Martín, los personajes argentinos, tenemos O'Higgins en Chile, tenemos a Bolívar, que fueron personajes protagónicos en la época y que estuvieron luchando contra todos los procesos que se estaban dando también en Europa ideológicamente. Eran varios imperios acá que estaban en enfrentamiento: Inglaterra, el imperio inglés, el imperio español que tenía las colonias, también el imperio francés con Napoleón, que había vencido a los españoles y que empieza a expandirse por toda Europa. Fue importante también Napoleón a nivel de las leyes, porque actualmente, inclusive hoy, se siguen basando en los códigos que reformulara Napoleón. Fue el código napoleónico, así que aquellos que han estudiado abogacía, algo quizás han visto de esto en las carreras de abogacía. Napoleón nació, acá tenemos un 15 de agosto, de 1769, en Ajaccio, en Francia. Napoleón Bonaparte, ¿no? Es un ascendente Escorpio y un sol en Leo. Es interesante la carta de este personaje histórico, y acá no vamos a tomar nosotros una posición política, pero podemos ver temas para que conozcas un poco de la historia, si no la conocés ya. Napoleón empezó a expandir y empezó a traer un renacimiento de la antigüedad del Imperio Romano. Entonces quiso expandir todo lo que fue su idea de imperio al modo romano en toda Europa, y fue ganando muchísimo poderío hasta llegar a Francia, a Rusia, ¿no? Fue famoso fue detenido por lo que se llamó el famoso General Invierno, donde los franceses no tuvieron chance de luchar contra los rusos debido a las inclemencias y a poco acostumbramiento que tenían a pelear una guerra con tal nivel de frío como había en Rusia, y ahí fue vencido Napoleón. Bueno, fue muy importante muchos de los temas de la época napoleónica, porque en la Revolución Francesa se dio en 1789 y se llamó la Revolución Francesa la época del terror. Tengan en cuenta que
en el medio del nacimiento de las democracias modernas se le llamó época del terror porque fue virulento y violento. Todo aquel que se oponía a ese proceso revolucionario era guillotinado. Inclusive el mismo creador de la guillotina fue guillotinado cuando se opuso a eso. Los creadores de la Revolución Francesa, Marat, Danton, Robespierre, uno fue asesinado, Marat y Danton y Robespierre fueron también guillotinados. Hay una película muy buena que dimos hace poco con Gerard Depardieu que se llama Danton, que la dimos en nuestro cineclub, que te la recomendamos para conocer un poco la idiosincrasia de esa época. Napoleón, que era un general joven en ese momento, brillante general del ejército, vuelve a Francia y toma el poder con apoyo importante, y durante una década aproximadamente gobierna Francia y vuelve a intentar instaurar lo que es la antigua idea del emperador, y todas las monarquías europeas se opusieron a Napoleón, hoy considerado en la historia como un tirano. Pero más allá de esto, podemos ver en su carta esto que sí está reflejado, una fuerza de signo de Leo, medio cielo en Leo, fíjense acá, ¿no? Medio cielo es la actividad del individuo en el mundo, un sol en Leo protagónico, muy potente, Mercurio elevado también, tenemos todos los planetas elevados arriba, lo que llamamos en astrología en el hemisferio, ¿no?, de arriba. Esto da un eminente carácter social, político, y además también tenemos acá un tema, digamos, místico para este hombre, con Marte, que es el dios de la guerra, y con Neptuno, o sea, hacía guerras tipo santas, místicas, ¿no? Para Napoleón el tema de la guerra era un acontecimiento místico, espiritual, más allá de que uno esté a favor o no, eso era su forma, su idiosincrasia. Júpiter en el ascendente, una psicología muy expansiva, Escorpio, transformadora, vino realmente a transformar toda la geopolítica europea de un modo muy drástico. Es interesante la posición de los nodos, donde él asimila con el nodo norte en casa 3 su situación interna y desasimila a las potencias extranjeras. Miren aquí, ¿no?, funcionando con esto, una posición armónica con Neptuno, donde se erige en un sextil con Marte en la figura casi de un místico emperador al modo antiguo, a la especie de un César, ¿sí? Un Mercurio acá muy amplio. Mercurio lo tenemos elevado en el signo de Leo. Mercurio en Leo puede dar mucha amplitud de conocimientos y el que mucho puede abarcar. Saturno en casa 10. Saturno en casa 10 se signa de personajes que ascienden y descienden. La caída que tuvo, dicen que fue asesinado cuando se lo envió al exilio. Fue primero enviado lo aislaron en una isla, logró salir y escaparse, tomó el poder de vuelta y luego fue exiliado de vuelta, y ahí finalmente se dice que se lo envenenó. Urano en Tauro, que es una posición que ahora estamos enfrentando de Urano en Tauro, una época también revolucionaria, la actual, a nivel de revolución en la Tierra, ¿no?, muy concreta, y él le tocó nacer en ese momento histórico y vino a plantear una revolución para sus enemigos y también enemigos que lo destruyeron, opuesto, enemigos declarados la casa 7, con grandes poderes económicos, grandes poderes, opuesto a su Júpiter acá, que buscaba expandirse, una fuerte oposición. Bueno, una carta interesante para desarrollarla muchísimo más, obviamente, pero te queríamos traer esto para que vayas viendo un poco cómo se hace una interpretación astrológica. Así que bueno, si te gustó este video, le puedes dar like, suscribirte a nuestro canal, acá tenés para darle like, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguí atento porque ahora vamos a estar subiendo más videos en nuestros canales. Un abrazo a todos, un cariño. Si quieres entrar en contacto con nosotros para hacer algún estudio astrológico, puedes hacerlo a los teléfonos que te dejamos aquí abajo. Bueno, nos vamos despidiendo ya desde el Centro Astrológico Aztlán, desde Buenos Aires, Argentina. Te dejamos acá, si a vos te interesa también el libro de astrología que tenemos, si te interesa adquirirlo, hecho por la astróloga Florencia Santoni. Hasta la próxima, chao, hasta mañana. Guía práctica de astrología. Un libro para los amantes, aficionados y profesionales de la astrología. Por la astróloga Florencia Santoni, profesora del Centro Astrológico y Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán.
Encontralo en Mercado Libre o en librerías de Buenos Aires. Guía Práctica de Astrología, de Editorial Aztlán.